Y hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez voy a enseñarle cómo instalar el Mendeley, ya sea en su navegador, en Word y la aplicación de la manera más rápida posible. Bueno, gente, sin más que decir, comenzamos. Para instalar el Mendeley, el plugin de Mendeley en nuestro Word, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro Word, al apartado de complementos que aparece al final de inicio y ahí lo vamos a presionar. Claro, para esto tendremos que tener internet. Luego ir a buscar ahí en la búsqueda y buscar Mendeley y agregarlo. Si te aparece acá como arriba aparece la cuenta, lo que pasa es que yo mi cuenta no puedo acceder, así que es mejor quitarla para que no nos dé problema a la hora de instalar. Como ven, ya me aparece Mendeley. Antes de continuar, quiero aclarar que tienen que tener una cuenta de Mendeley ya hecha para no estar aquí creando cuentas y agregar lo que le pide la cuenta y listo, ya tienen su cuenta. Ahora vamos con la parte de el Mendeley Web Importer, que es el Mendeley para el navegador, que también lo vamos a necesitar. Y para esto lo único que tenemos que hacer es irnos a la Web Store de Google Chrome, en caso de que usen Google Chrome, o pueden buscar en su navegador en el buscador Mendeley Web Importer y cuando les aparece le dan clic ahí y entran. Lo único que tendrán que hacer es agregar la extensión y listo. Luego, al entrar en la extensión que aparece aquí en el menú de extensiones, lo que hay que hacer es entrar en ella y iniciar sesión con la cuenta. Muchas veces hay un problema con esto y es que intentas iniciar en la extensión y no te carga o se queda cargando. Lo que hay que hacer es cerrar el navegador, volverlo a abrir y intentar que aparezca. A la primera aparece. Si lo cierra, pues es posible que te vuelva a aparecer el mismo error, pero ya eso es del programa. Y lo que tienes que hacer es darle a una nueva pestaña y puede funcionar también de esa manera. Para instalar el programa que va instalado en la computadora para administrar todo lo que son las referencias y todas esas cosas, lo que tendremos que hacer es irnos a la página de Mendeley, que por cierto se la dejo aquí abajo, y darle a descargar el programa para escritorio, ya sea para tu versión de Windows, ya sea para tu sistema operativo que utilices, y bueno, ahí lo instalas y ya está. No hay nada difícil ni nada diferente a instalar otro programa. Así que, y bueno gente, eso es lo único que hay que hacer. Espero que el video les haya gustado, que le funcione y nos vemos en una próxima edición. Adiós.